Muy bien, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio en las epístolas doctrinales de las Sagradas Escrituras. Después de haber conocido todo el panorama bíblico, ¿no es cierto?, para poder tener una idea y centrarnos en lo que es la persona de Jesucristo, que fue prometida en el Antiguo Testamento, que fue presentado en los Evangelios y proclamado en el libro de los Hechos. Pablo empieza a explicar de qué se trata la obra de Cristo y escribe las epístolas llamadas doctrinales. La palabra doctrinales viene de la palabra doctrina, ¿no? La enseñanza para cierto grupo en este tiempo. Hemos estudiado, hermanos, lo que son las 7 dispensaciones. Y no voy a hacer un repaso, pero solamente quiero llamar su atención sobre la presente dispensación, que se llama la dispensación de la gracia. La dispensación eclesiástica, donde Dios está formando la iglesia, un pueblo celestial que Él viene pronto a llevar. Porque la figura de la iglesia es la novia de Cristo. Y el novio que fue a preparar lugar para llevársela, viene de su casa en cualquier momento a la tierra, a la casa de la novia, nosotros la iglesia, a llevársela, ¿no?, para las bodas del Cordero. Bueno, primero hay el tribunal de Cristo, ¿no?, allá en el cielo, mientras aquí en la tierra viene la tribulación, ¿no?, 7 años de tribulación, 7 años de juicio para los que no han creído en Cristo y se quedaron. Nosotros allá, en el tribunal de Cristo, siendo premiados, dice la Biblia, con recompensas, con galardones, con coronas, ¿no?, por la fidelidad que usted mostró a su Señor en este tiempo de gracia. ¿Ok? Estamos en este tiempo de la gracia. Dios está formando la iglesia por medio de su Espíritu Santo con todo aquel que en Él cree. El que cree en Cristo es sellado con el Espíritu Santo y colocado en el cuerpo de Cristo, la iglesia, la novia que está siendo ataviada. Dice 2 Corintios 11, ¿no? Esta figura es hermosa, hermano. Pablo la pinta tan bella que dice: os he desposado con un solo hombre, con un solo Señor, Jesucristo. Nos ha desposado. O sea, el apóstol Pablo, con su instrucción doctrinal, está preparando a la iglesia, a la novia, como las encargadas de preparar a la novia, ¿no? Con su maquillaje, con su peinado, ¿no?, con su vestido y todo lo hermoso que es una novia. Así el apóstol Pablo, con sus libros doctrinales, está preparando a la iglesia para ese gran día de nuestras bodas con Él en el cielo. ¿Sí? Este es el tiempo, hermano. Este es el periodo nuestro de donde tenemos que sacar esa enseñanza para ver cómo Dios quiere que nosotros nos preparemos, cómo quiere que vivamos aquí en la tierra mientras Él viene por nosotros. ¿Está bien? Y vamos a empezar con la primera epístola doctrinal escrita por el apóstol Pablo. Se llama a los Romanos. Vamos a empezar directamente con el saludo y el tema directo. El apóstol, cuando saluda a estos receptores, les presenta el tema de qué le va a hablar. ¿De qué le va a hablar? ¿Ya? Romanos capítulo 1. Dice así, voy a leer del 1 hasta el 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia. Miren, no hay punto todavía, ¿no? Sigue hablando del Evangelio y de la persona de Jesucristo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Recién punto y coma. Entonces dice, a todos los que estáis en Roma, o sea, amados de Dios, llamados a ser santos. Y recién viene el saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Este es su saludo, hermano. Y es el saludo más largo que encontramos en las epístolas doctrinales que escribe el apóstol Pablo. ¿Por qué? Él está tan entusiasmado, hermano, al saber de que en Roma existe una iglesia. O sea, un grupo de personas que se reúne así como nosotros, en un hogar, en un garaje, en algún lugar. Porque antes no habían templos, hermano, ¿sabía eso? Los templos no son origen cristiano, ¿sabía eso? ¿Ah? Sí, ya vamos bueno, ya hemos pasado por eso, ¿no? En el tiempo de Constantino, en adelante, ¿no? Cuando miramos el mensaje de Jesús a las iglesias de Asia Menor, pues, ¿recuerdan? En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Pero antes, hermano, la iglesia se reunía donde habían 2 o 3 invocando el nombre del Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, esa es la iglesia. Porque ¿qué significa eclesía? ¿Ah? Asamblea significa reunión de los convocados, de los llamados fuera de las tinieblas a la luz admirable del reino de Dios. ¿Sí? La idea de vamos a mi iglesia no es bíblica. Porque si usted le dice así a un amigo, cuando llega aquí, ¿cómo que iglesia de garaje? ¿No? ¿Dónde están las torres? ¿Dónde están los vidrios catedrales? No diga te invito a mi iglesia. Vamos a una reunión de estudio de la Biblia. Vamos a conocer a Jesucristo. Eso es bíblico. Vamos a conocer la doctrina de la iglesia. Porque vamos a estudiar romano. ¿Está bien? Ok. Entonces, hermano, en el saludo a los hermanos que se reunían en Roma, Pablo está tan emocionado que cuando dice Pablo apartado para el evangelio, y el tema, ¿no? El evangelio. Hermano, el tema de Romanos es el evangelio de Dios. Anótese. El tema de la epístola a los romanos es el evangelio de Dios. ¿Listo? Y entonces Pablo, en su emoción, cuando quiere saludar a estos hermanos, siempre él se identifica. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, a los que están allá, gracia y paz. Un versículo usa para el saludo, a veces 2. Pero aquí el romano se emociona y le tira 7 versículos. O sea, es todo un párrafo de saludo. ¿Por qué? Porque en su emoción él, queriendo saludar, empieza a abordar el tema de su carta. Y su tema es el evangelio de Dios. Entonces, para no dejarlos ahí con eso, ¿qué es evangelio, no? Empieza a explicar qué es el evangelio. A ver, mire conmigo, ¿qué es el evangelio? Entonces, la identificación de Pablo como siervo y llamado apóstol, apartado por Dios para el evangelio de Dios. Ese es el tema. Y como ya lo mencionó, de repente se le escapó, ¿no? En su emoción, él tiene que explicar de qué se trata. Y dice: evangelio de Dios que él había prometido antes. ¿Recuerdan? Génesis 3:15 y todo el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Preparando a la humanidad, hablando de él. Ok, entonces dice: había prometido antes, ¿lo ve? ¿Por quiénes? ¿Quiénes escribieron de eso? Por sus profetas. ¿Dónde? A ver, quiero ver dónde está. Aquí. Ahí está. Todo este bollo, miren. 39 libros. ¿Qué le parece? Dios lo había prometido. Aquí está, en todo esto, preparando. Con figuras, con tipos, con cuadros que ilustraban a esa persona del cual hablaba Génesis 3:15, de la simiente de la mujer que iba a venir a tratar el problema del pecado. ¿Ya? Entonces este evangelio está ahí en la escritura. Entonces, ¿no es cierto? Los profetas hablaron de lo que Dios había prometido. Eso es el evangelio, una promesa de Dios. ¿Y de qué se trata esa promesa? Versículo 3. ¿Acerca de qué habla esa promesa? ¿De qué hablan las escrituras? Anótese: acerca de su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y mire, ¿quién era Jesucristo? Dice, número 1,
que era del linaje de David según la carne. Habla, hermano, de su humanidad. 100% humano, 100% hombre de carne y hueso. Así como yo y usted, tópese. Así vino Cristo, hermano. Nació, como dice la historia, como un bebé. También estuvo 9 meses en el vientre de María. Vivió una niñez, una infancia y una adolescencia que solo lo vemos en adolescentes, ya no, de 12 años. Pero fue humano, hermano, fue humano. Tenía que ser humano 100% para poder cargar en su cuerpo y sufrir nuestras culpas. Cargar en su carne, en su cuerpo, sobre la cruz, mis pecados. Y los tuyos. Y los tuyos. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es una religión, es una persona. Es una persona que murió en la cruz, en tu lugar. Eso me costó entender a mí. Que mi religión no era la verdadera, que yo me emocionaba en ello, ¿no? ¿No? Entonces, no es la religión que murió en mi lugar, fue una persona. El Evangelio es una persona. Se trata del Hijo de Dios, que según la carne fue del linaje de David. Y si usted mira en los evangelios, su genealogía, empezando desde Abraham, termina en José. O empezando desde Adán, ¿no? Desde Adán. Y la genealogía de María también. Por parte de José y por parte de María, viene del linaje de David, según la carne. ¿Ya? Luego dice, versículo 4, otro detalle de este evangelio, que fue declarado, dice, Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermano, la evidencia de que era Dios fue que se levantó entre los muertos. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida por el pecador y volverla a tomar. Nadie me la quita. No es que lo mataron, hermano. Él voluntariamente entregó su vida por ti y por mí, pagando mi deuda a Dios del pecado. Ese es Jesucristo, el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es una persona. De carne y hueso como yo, del linaje de David, como eran las profecías, como escribieron los profetas, pero también era divino, era Hijo de Dios, era segunda persona en la deidad. Dios el Hijo, tomando forma humana, encarnándose para poder satisfacer la justicia de Dios del pecado en la cruz. ¿Ok? Por medio de la resurrección de entre los muertos. Eso es el Evangelio. Luego dice, hablando de esa persona, que es el Evangelio, Jesucristo, 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, se tiene que predicar este Evangelio. Por amor de su nombre. Ahora mire, ahí vuelve a tomar el tema del saludo y le dice, entre las cuales, como está hablando de las naciones, para la obediencia a la fe en todas las naciones, dice, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Qué nación era? La romana, los romanos. Y ellos dice, llamados a ser de Jesucristo. No solamente son llamados a conocer de Jesucristo, son llamados a ser, a pertenecerle a Él. ¿Ya? Llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, apartados para Dios, y viene su saludo, gracia y paz. Ese es el saludo de Pablo en todas sus epístolas, gracia y paz. ¿Listo? Que la gracia de Dios, ¿qué es gracia? El don que no merecemos, un regalo que no merecíamos. Eso es gracia. Y paz, lo que podemos disfrutar con Dios, lo que tanto busca el hombre, en puro tratado de paz, y queda en papel nomás muchas veces, ¿no? No se respeta. Pero lo que tanto busca el hombre en su ansiedad,
y en su estrés y en su desesperación, es un momento de paz que solamente la persona de Jesucristo, cuando toma esa vida, la disfruta. Aquel que cree en Cristo y la recibe como Salvador, disfruta plenamente la paz de Dios. Así que el saludo de Pablo es ese, clásico: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, miren, aquí estamos a un pantallazo breve, el saludo de Pablo a los romanos, donde incluye su tema. Y como ya lo incluyó de entrada, tiene que explicar un poquito de qué se trata eso. Una picadita del tema, que lo va a explicar en toda su epístola, hermano. ¿Son cuántos capítulos? ¿Cuántos capítulos tiene Romano? Vaya atrás de su Biblia. 16 capítulos, ¿ya? En esos 16 capítulos, ojalá podamos terminarlo hasta diciembre. En esos 16 capítulos, hermano, Pablo va a explicar lo que es su tema. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio en la persona que llega a creer en él, a recibirlo? ¿Está bien? Aquí lo vamos a dejar, hermano, porque se nos pasa el tiempo rápido, ¿no? Entonces, quiero, hermano, que un ratito podamos recordar qué es lo que hemos visto en estos primeros 7 versículos de la introducción a Romanos. Pablo se identifica, como en todas sus epístolas, anunciando directamente el tema del que les va a hablar en sus 16 capítulos, ¿ya? Y el tema de esta epístola a los romanos es el Evangelio de Dios. Y alguito, como ya tocó, tiene que explicarle. Miren, esto se trata de una persona, no una religión. Una persona que fue de carne y hueso como nosotros, según el linaje de David, y que fue Dios, es Dios, porque Él lo demostró con poder, levantándose de entre los muertos. ¿Listo? Y por quien somos llamados, ¿no?, a ser de Él, no solamente a conocer y a saber de Él. Porque hay mucha gente, hermano, en este tiempo que sabe quién es Jesús, quién fue Jesús, ¿no? Pero de ahí no pasa, de un mero conocimiento intelectual, histórico, de repente, porque es parte de la historia, ¿no es verdad? De la historia universal. Pero no pasa de ahí. Sin embargo, dice Pablo, que somos llamados a ser, o sea, a pertenecerle, a pertenecer a su reino, a ser de su propiedad. A eso somos llamados, a ser de Jesucristo y a ser santos, o sea, apartados para Él. ¿Listo? Y de esto les voy a hablar en mis 16 capítulos, dice, en otras palabras, ¿ok? No se pierde, hermano. ¿Usted quiere saber qué es el Evangelio? Vaya sabiendo que no es una religión. Así que hay muchos evangélicos. Las iglesias están llenas de evangélicos, pero no de renacidos hijos de Dios. ¿Sabía eso? Ah, yo soy evangélico, ¿no? Ya yo cambié de religión. Ya no soy mormón. Ya no soy testigo de Jehová, lo que sea. Ya soy evangélico. Voy a Coinonía. Voy a Filadelfia. Voy a el nombre que quiera, diga. Pero si usted es un simple religioso que solo cambió de religión, sépanlo, hermano, o amigo en este caso, que si no es renacido no es mi hermano, no va a estar en ese momento que Cristo viene a llevar a su novia, a su iglesia, a los renacidos, a sus hijos. A ellos viene a llevar, no a religiosos que han cambiado de religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio es una persona, del cual nos hablaron todo el Antiguo Testamento, que los Evangelios nos los presentó, y ya usted tiene que creer, pues, y recibirle, si quiere ser parte de Él. Por eso Pablo dice que somos llamados a ser, o sea, a pertenecerle a Él, nacer de nuevo, para irnos con Él. Amén. Que el Señor, hermano, en su gracia nos dé la oportunidad de conocer todo este tiempo de qué se trata el Evangelio. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.